El Instituto Nacional de Estadística nos dio malas noticias. Según la encuesta nacional de condiciones de vida, se incrementó el número de guatemaltecos que viven en situación de pobreza. ¿Qué ha fallado? ¿El Estado, el mercado u otros elementos? Acompáñenos en este análisis con el hashtag #SFMásPobres. Pero primero veamos el informe inicial de Ana Lucía Morales. En el 2006, los pobres eran 6.656.000 de una población de 13 millones de guatemaltecos. En ese año se redujo la pobreza 5.2%. En ese año, 676.000 guatemaltecos salieron de la pobreza. La diferencia entre el año 2000 de pobres eran de 300.000, pero en el 2014 la diferencia fue de 2.715.000. Con los resultados de esta encuesta se analizará cuáles son sus efectos y qué ha llevado a la población a la pobreza. Bienvenidos a Sin Filtro, hashtag #SFMásPobres, dice el Instituto Nacional de Estadística con la entrega de la ENCOVI 2014. Casi 8 puntos porcentuales se incrementa la pobreza según esta encuesta de condiciones de vida y hoy lo vamos a analizar acá en el foro de Sin Filtro. Para ello damos la bienvenida a los analistas Estuardo Zapeta, buenas noches, y a Daniel Gerín. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches. Bueno, comencemos con los datos de esta encuesta de condiciones de vida. La anterior se realizó en el 2006, ahora se entrega la del 2014, con datos no tan favorables y bueno, hay que hablar también de interpretar estos datos de 8% de incremento de pobreza, 2 millones de guatemaltecos que caen en esa línea de pobreza. ¿A qué se debe? ¿Qué ha fallado? ¿Quiénes son los responsables y cómo revertir esa tendencia, Daniel? Hay que decir que hubo una ENCOVI en 2011. Lo que pasa es que tenían una metodología, no sé muy bien por qué, pero tuvieron una metodología distinta de medir la pobreza y entonces no lo están comparando. Una de las recomendaciones del Banco Mundial en la presentación que hubo hoy ha sido precisamente ajustar los resultados de 2011 para que se pueda comparar. Entonces aquí estamos hablando de resultados que tenemos que medir de 2006 a 2014, son 8 años de diferencia. Esto no pasa de un año para otro, esto pasa en 8 años. Y lo que te dicen los técnicos es que no sabemos en qué momento pasó esto. O sea, dónde es que se revirtió la tendencia y se ha convertido en una tendencia tan negativa para Guatemala. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es un fracaso tremendo de un modelo de crecimiento que no funciona, que tiene unas tasas de crecimiento bajísimas y que encima no genera un mejor bienestar para la mayor parte de la población. ¿Qué pasa con las teorías de derrame, por ejemplo, o los programas sociales, ambas de distintas escuelas de pensamiento? ¿Qué se ha aplicado o qué se ha dejado de aplicar en el territorio guatemalteco, en nuestro país, y que da estos resultados que hoy demuestra la ENCOVI? Yo creo que la teoría, sí, claro, son dos teorías muy distintas. La teoría del derrame está bastante desacreditada, diría yo, sobre todo cuando la ves desagregada. O sea, hay veces que, por ejemplo, sectores como el sector financiero, aunque crezcan mucho, no afectan a esta clase de cifras en la mayor parte de la población. Y depende en qué exactamente es donde está creciendo. Con respecto a los programas sociales, yo creo que aquí hay mucho que decir. Hay que decir una cosa, lo que estamos midiendo lo que está midiendo en ENCOVI es una bajada del consumo general. Y ese consumo afecta mucho más, esa bajada afecta mucho más a las rentas más altas, curiosamente. Las rentas más bajas son porcentualmente las que menos bajan. Lo que pasa es que al bajar la gente más pobre, a poco que baje, se pone por debajo más gente de la línea de pobreza, y ese ha sido el titular de hoy, y eso es lo que tenemos que atender. Pero en general lo que está diciendo es el poder adquisitivo, comparado con una canasta básica, el poder adquisitivo del guatemalteco está bajando fundamentalmente, o ha bajado fundamentalmente en estos 8 años. La clase media afectada que hablabas, ¿no? Que no consume, que no está motivada, que no hay un poder adquisitivo como el que se tenía en años atrás. Hemos visto que, por ejemplo, para medir la línea de pobreza, en el año 2000 eran 4.000 quetzales, ahora se pasa a 10.000. Hay un incremento sostenible de esa medición. Estuardo Zapeta, programas sociales,
teorías económicas aplicadas a Guatemala, ¿qué ha fallado? ¿Hay privilegios fiscales? ¿Qué es lo que está sucediendo que hoy nos dan este resultado del incremento de la pobreza? Bueno, a mí me preocupa siempre que tenemos que estar midiendo pobreza, ¿verdad? Y me sorprende que no midamos riqueza, mejor cómo hacemos riqueza. O sea, cómo construimos nosotros y cómo hacemos riqueza. Para mí la causa fundamental de todo esto es la intervención del Estado. A más Estado, más pobreza. Eso es realmente lo que hemos visto. Y es por el desarrollo clientelista de todos los programas sociales. Los programas sociales, en realidad, lo único que han demostrado es fracaso. Uno. Dos, crecimiento demográfico por incentivos perversos. Y tres, corrupción. Parte de lo que estamos viendo aquí es también resultado de la corrupción. Sí, mira, si cuando agarras el presupuesto, de esos 70,000, 15,000 se van a ir a corrupción, por supuesto que no va a haber eso que llaman inversión social. Pero también miras mucho el sistema centralizado. Todas las decisiones se toman a partir de un centro aquí en la capital que en teoría supone que van a conocer lo que necesita la gente, no sé, en Ixhuatán o lo que necesitan en San Diego Zacapa, lo que necesitan en Sayaché. Y esos modelos centralizados también son un fracaso, entonces no nos quejemos. Ojo que aquí en mucho es parte del conteo de la economía formal, ¿verdad? Ese es otro concepto que tenemos que ver. Aquí mucho de la economía, 85%, es informal. Aquí estamos contando una parte de la economía, la formalidad de la economía. Ahora, Estorno, pero la pobreza y el encarecimiento de los productos se palpa en la calle, o sea, vemos que, por supuesto, sí hay un sentimiento de que las cosas están más caras. El único que envilece la moneda es el gobierno. El único. El único que se mete a bonos y a controlar tasas y todo eso. De hecho, el Banco de Guatemala debería cerrarse. Eso es lo primero que deberíamos hacer, cerrar el Banco de Guatemala. La banca central no la necesitas. Por ejemplo, Estuardo, ¿qué pasa con la opinión de muchos guatemaltecos que afirman que el salario no alcanza, que las cuestiones de la canasta básica... La banca central anda jugando ping-pong con esta cosa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar del lado de los trabajadores que están en la formalidad, no digamos los que no están en la formalidad, una intervención del Estado para que puedan tener un poder adquisitivo más fuerte? La estupidez más grande es que ponen salario mínimo y el salario mínimo sobre el salario tope. El trabajador es el que debería estar peleando porque no haya salario mínimo. Esto debería ser mucho más dinámico. Entonces son los sindicatos los que exigen salario mínimo y estos son los que ponen, y aquí el salario mínimo sobre el salario tope. Pero ese es un problema que nosotros, mira, todos estos, desde la banca central hasta los salarios, hay que comprenderlos desde el punto de vista económico. No desde el punto de vista ideológico. Daniel. Zapeta, no es ni por los sindicatos, ni es por la intervención, digamos, ni es por el presupuesto público, y hay que decirlo, de la economía general el presupuesto público es muy pequeño en términos relativos, aunque ahí hay una enorme cantidad de corrupción, eso está claro, que perdemos ese poder adquisitivo al final. O sea, yo creo que aquí lo que estamos viendo es la palabra clave es vulnerabilidad de la economía guatemalteca a todo tipo de shocks externos. O sea, vamos más o menos bien hasta que algún factor cambia. En este caso, lo que parece haber cambiado es que determinados commodities se encarecen. Entonces, y ya cambia la ecuación. Y una población está tan cerca de esa línea de pobreza durante ese tiempo que solo con que cambie eso no hay ningún otro mecanismo compensatorio, como por ejemplo sería un crecimiento económico fuerte para poder sacar a esa gente de la vulnerabilidad. Vamos a seguir hablando de esa vulnerabilidad que menciona Daniel luego del corte. Nosotros le hacemos la invitación para que siga participando de este análisis con el numeral SF más pobres, y también para contestar el sondeo que hemos lanzado en Twitter. Participe con @guatevisión_TV. Volvemos después de la pausa. Continuamos en Sin Filtro. Hemos lanzado un sondeo en Twitter en @guatevisión_TV para que usted opine. Y le hemos preguntado, o queremos saber, ¿qué opina usted? ¿Somos más pobres debido a...? Hay dos opciones, SF poco Estado y SF poco mercado. Y estas son la opinión de las personas. 85.7 que opinan que hay poco Estado y 14.3 que opina que lo que sucede es que hay poco mercado. Bueno, eso es lo que están opinando las personas, pero también tenemos las declaraciones de la ministra de Desarrollo Social, Norma Quixtán, que reaccionó ante esta presentación de los resultados de la ENCOVI. Esto fue lo que dijo. Lamentamos mucho que la operatización anterior la haya politizado
Y yo sigo haciendo énfasis en eso porque el daño que le hicieron al país, profundamente desde el caserío hasta lo que es el ministerio, el despacho. Bueno, y seguimos con el tema que había abordado Daniel, la vulnerabilidad. Según la ENCOVI 2014, 4 de cada 5 indígenas están bajo esa línea de pobreza. Se hablan de programas sociales, la ministra lamenta la politización de los mismos y la audiencia en redes sociales dice que hay poco Estado, que el Estado debería intervenir más. ¿Ustedes difieren de eso? Decía Estuardo. ¿Qué opina Daniel? Es complicado realmente. O sea, yo creo que aquí tenemos que separar bien de qué estamos hablando. Por ejemplo, en pobreza extrema, los mercados cuando funcionan, pueden funcionar muy bien y hacer crecer el nivel de vida de una parte de la población. Pero si tienes una población geográficamente aislada, culturalmente aislada, un poquito, yo pensando en esto, la imagen que últimamente se me viene a la cabeza es la película de Iscanul, que hablando de vulnerabilidad, esa es la palabra clave para entender esa película. Esas mujeres de las que habla la película de Iscanul son completamente vulnerables ante un sistema que no les da excesivas oportunidades, ¿verdad? Ni económicas, ni sociales. Entonces, los programas sociales normalmente van dirigidos a esa gente que está aislada del sistema económico y pueden atacar esos problemas de extrema pobreza a través de programas que cuando se hacen bien son bastante eficientes. Que pero solo la parte más extrema de esa pobreza. Cuando te vas a la pobreza no extrema, o que algunos llaman a la pobreza moderada, allí lo que te está diciendo es que el mercado no está funcionando, porque es gente que ya está incorporada de alguna manera al mercado laboral. Cuando tú ves el informe y lo ves desagregado, el percentil más bajo, el 20% más bajo de la población, prácticamente no ha cambiado. Lo que ha cambiado es, sobre todo, el percentil número 3. Ahí es donde se ve una bajada, y esa bajada que les pone por debajo del nivel de pobreza. O sea, aquí estamos hablando de un problema sistémico, un problema de el sistema laboral y el sistema económico no funciona para sacar a la gente de la pobreza. Estuardo, con la vulnerabilidad, con esta población demasiado vulnerable, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Programas sociales? ¿Se deben satanizar todos los programas o las iniciativas sociales? Una vez sean, como dice la Constitución, en términos de la subsidiariedad, una vez sean temporales. Es que los programas sociales llegan y se quedan como ad eternum, entonces se vuelven clientelares al final, ¿verdad? Una vez... Pero lo interesante, yo tuve la oportunidad de trabajar en los primeros informes de desarrollo humano de Guatemala. Y lo que me sorprende es que había una tendencia, generamos una tendencia desde entonces a que tenés una correlación directa que, por ejemplo, a más rural y más indígena, entonces más pobreza. Esa es la correlación cuando uno ve y agarra los departamentos de Guatemala y ve que los parte en 7, en grupos, 3 grupos de 7, vas a ver que generalmente hay departamentos, los 7 últimos caen, entonces los mismos que están a hoy, ¿verdad? Los mismos que presenta la ENCOVI. Están Alta Verapaz, el Quiché, siempre Totonicapán, y todos tienen un rasgo fundamental que son mayoritariamente indígenas. Cuando uno cruza esto con el índice de desarrollo humano, por ejemplo, o lo cruzas, digamos, con otros índices, el índice por ejemplo, de desarrollo rural, vas a encontrar lo mismo. Y tiene que ver muchísimo, otra vez, con la mente centralizadora. Porque cuando ves de cada 100 quetzales, cuántos se invierten en la capital, cuántos se invierten en Escuintla, que es uno de los departamentos que jala también mucha inversión, y cuánto se invierte, digamos, en Zacatepeques, vas a ver que también tiene los índices más altos de desarrollo humano, ¿verdad? Medido en Guatemala y comparando departamentos. Entonces, sí es necesario, pero cuando se quiere invertir en esos departamentos también hay problemas, ¿verdad? Entonces es un jala y estira muy interesante y a veces complicado de solucionar porque, digamos, la inversión requiere infraestructura y la infraestructura requiere también inversión. Entonces es un círculo, al final, que en Totonicapán no llegan en Alta Verapaz y tampoco, porque mucho se queda concentrado aquí. Mira, de cada quetzal, cuánto se gasta, por ejemplo, en educación en Guatemala. Y cuando uno ve los índices, por ejemplo, ahorita salieron los de lectoescritura y matemáticas. Mirás que los 2 departamentos son los más urbanos ahora, que es los que van a la cabeza. Son 3, que son Chimaltenango, que está aquí a media hora de la capital, Zacatepeques, y el área metropolitana. Pero hablemos de qué nos dicen los números, porque fijémonos. Donde más ha subido la pobreza extrema es precisamente en lo urbano.
O sea, la pobreza es lo urbano. La pobreza extrema no tiende a ser muy prevalente en lo urbano. Pero donde más ha subido la pobreza general, es decir, la pobreza extrema y no extrema unidas, ha sido precisamente en centros urbanos. Entonces, lo que te está hablando es, una vez más, de familias que están viviendo más o menos, salen adelante, y que hay una subida de determinados alimentos y determinados commodities que les pone por debajo de esa línea que es, digamos, necesaria para tener una vida más o menos normal, ¿verdad? Pero lo que tenés que ver es la migración. Una de las cuestiones que no sabía aquí es la migración, ¿verdad? Esa migración es muy importante, esa migración del área rural a todos los centros urbanos. No me refiero solo a la capital, me refiero, digamos, cuánta gente está llegando a Chimaltenango, a Cobán, a Quetzaltenango. ¿Qué son centros urbanos? Esos centros urbanos yo creo que son los importantes. Es que es todos los centros urbanos, no solo la capital lo que estamos, hablando. Que el centro urbano que más recibe remesas, porque aquí hay otro factor que hay que tomar en cuenta, que son las remesas de Estados Unidos, es Shela. Shela recibe 16, 17%. Pero según la ENCODI hay una incidencia mayor ahí de pobreza. Quetzaltenango, me refiero en la ciudad de Quetzaltenango. ¿Verdad? Ahí es donde más se recibe, no es aquí en Quetzaltenango incluye mucho más y forma ya un continuo urbanístico. Sí. Pero vamos a ver, estamos hablando de datos de consumo. Podemos tener, y los tenemos, mejores datos de alfabetización. Hay gente aquí en Twitter diciendo, no, lo que hace falta es educación. Bueno, pues esta bajada del consumo... La igualdad ha mejorado. La alfabetización ha mejorado. Ha mejorado nuestras comunicaciones, tanto vía celular como infraestructuras, por ejemplo. Mejora todos los años la esperanza de vida. Es decir, al final del día, el guatemalteco puede ser un poquito más saludable, porque la esperanza de vida un poquito más educado. Un poquito más educado, y aún así, en cuestión de consumo, tener esta clase de vulnerabilidad a shocks externos. Ok, vamos a hacer una pausa. Vamos al corte. Al regresar, pues seguiremos leyendo algunos mensajes que nos ha enviado la audiencia con el hashtag SF Más Pobres. Ya somos tendencia, gracias a sus comentarios y a su participación a este foro de Sin Filtro. Regresamos después de la pausa. Regresamos al foro de Sin Filtro con el tema de los resultados del ENCOVI 2014, en donde afirman hay más pobres en Guatemala. Y estos son algunos de los mensajes que por vía Twitter usted nos ha enviado. Leamos algunos. Nos mandan, el primero es de Lincoln y nos dice: más pobres e ignorantes para poder manejar a las masas, crear mercantilismo y aumentar su poder, las mafias políticas. Bueno, haciendo una referencia a la clase política tradicional. El siguiente usuario nos envía el mensaje: el problema radica en la falta de políticas de Estado y en programas clientelares de gobiernos marcados por la corrupción. Vamos con otro mensaje que nos ha enviado, que nos dice: pobres, pues yo he visto colas de gente para comprar el nuevo iPhone 6S. Que es exactamente lo que estábamos hablando antes. O sea, aquí solo estamos midiendo una parte de lo que podemos considerar pobreza. O sea, no pensemos tampoco que los números o las estadísticas son absolutas, siempre requieren de interpretación. Está claro que es trágico lo que estamos viendo, está claro que hay una bajada del poder adquisitivo, sobre todo por unos alimentos que suben en un momento dado, pero eso no significa que la calidad de vida del guatemalteco en otros aspectos no pueda estar mejorando, y de hecho lo está. Está mejorando, como decíamos, educación, está mejorando salud, sí, desde luego. Entonces, no solo hay que mirar esto, lo que yo creo que está claro es que al final del día esto es más un problema económico general. Insisto, de los 5 quintiles, cuando se ve se divide en 5 distintas rentas, todas las rentas del país, los más afectados son las 2 rentas más altas. Esos son los más afectados, bajan un 31% una y un 19% otra. El problema de la pobreza es que cuando tú tienes muy poco y bajas un poquito más, estás por debajo de lo que es permisible, ¿verdad? ¿Qué está pasando con las élites? ¿Qué está pasando también con el empresariado? Se habla también, entre algunos comentarios que han enviado, es de que mucho se critica en la función del Estado, lo que hablaba Estuardo, lo que mencionaba Estuardo, de un Estado que no se moderniza, que todo lo complica, pero ¿qué responsabilidad tiene aquí la élite empresarial para poderse modernizar también y poder proponer ideas más incluyentes de desarrollo? Estuardo. No entiendo, perdón. No. Porque, ¿cuál es la función? Vamos a ver, ¿cuál es la función del empresario? Ok, pero la parte, digamos, de la cúpula empresarial, del sector empresarial, de modernizarse, de
por ejemplo, terminar con algunos privilegios, algunos monopolios que en la práctica se mantienen. Sí. Eso nos puede generar polos de desarrollo. Hay prácticas mercantilistas, Estuardo. Quien va a crear empleo, quien va a crear desarrollo, al final de cuentas son las empresas privadas. Y esperamos que cada día hayan más. Entonces, bravo, te felicito. Entonces, ¿cuándo el gobierno se van a abrir a empleo? eso? No, el gobierno no. El gobierno no genera riqueza. Ajá, pero a eso de la riqueza que le quita a las empresas. A los demás por medio de los tributos. Exactamente. Pero, ¿cuándo vamos a ver más desarrollo económico en apertura entre las dos vías, entre Estado y entre empresa? Una empresa? Pues generar ganancias. Ser rentable. Y también ser rentables. Para eso necesitamos condiciones. La primera condición es certeza jurídica. Y un mercado abierto, pero yo totalmente de acuerdo con vos. Los monopolios tienen que eliminarse, pero los peores son los del Estado, ¿verdad? Monopolio de transporte, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí tenemos esas cosas que tenemos que eliminar. Pero yo creo que a ninguno, y si esto es de consumo, a la empresa es a la que menos le conviene que no haya consumo. Pues porque hay, pero mira, entre mayores el Producto Interno Bruto no es necesariamente por capacidad adquisitiva de ser bueno. Es por crecimiento económico. Por eso es que a mí me sonrío cuando, por ejemplo, los acuerdos de paz disponían. El acuerdo, digamos, sobre aspectos socioeconómicos, situación agraria, decía, el artículo 18 decía, vamos a crecer 6%, ¿verdad? Y entonces por cada incremento de crecimiento vamos a aumentar a 12% la recaudación. Y yo le preguntaba al presidente del Banco de Guatemala, que ahora terminó siendo candidato presidencial, le digo, mire, pero solo crecimos 6%, solo crecimos 3%, no crecimos 6%, quiere decir que la recaudación tiene que bajar a 6%, porque si funciona para arriba tiene que funcionar para abajo no. Entonces, pero yo voy a que en términos de los números, sí, a las empresas, a ninguna empresa le conviene precisamente la pobreza, es que a nadie nos conviene. No es un negocio para nadie. No, es un mal negocio para el país. Pero es un problema sistémico, o sea, es un problema de a qué nos estamos dedicando, qué clase de sectores son los que ¿qué estamos produciendo? En donde estamos invirtiendo, ¿verdad? Y ahí sí hay una responsabilidad de un empresariado que tiene que ver nuevos sectores para ganar dinero. O irse de Guatemala, que es lo que están decidiendo muchos, o irse de Guatemala, porque es capital, y el capital en realidad no tiene nacionalidad. No tiene nacionalidad ni tiene patrimonio. No, entonces si República Dominicana, Honduras te ofrece mejores condiciones, más certeza jurídica, que no te van a asaltar, que no van a matar a tu gente, que digamos tu infraestructura es mejor, o mejor electricidad y todo eso, te vas para allá. Es muy sencillo, es muy elemental. Es difícil tomar esa decisión, pero grandes empresas multinacionales en Guatemala no han tomado, se han ido a Panamá, se han ido a otros lados. Porque aquí no estamos ofreciendo, no estamos dando esas condiciones para atraerlos. Véngase, quédese. Y los que querían venir nos mandan carta y decir, señores, yo quería ir a Guatemala, aquí les mando una carta, muchas gracias, mejor me voy para, no sé, me voy para otro lado. No me aprobaron la ley de fomento de empleo, me voy a otro lado. Bueno, pero, Daniel, yo creo que ahí, vamos a ver, lo hemos separado a la hora de hacer la pregunta, yo creo que está muy bien porque eso abre el debate, es mercado, es Estado, el problema de la pobreza, pero realmente a día de hoy separar una cosa de otra es prácticamente imposible. O sea, constantemente vemos que el Estado puede hacer cosas para fomentar determinadas industrias, para mejorar la estabilidad jurídica, que es de lo que está hablando, Estuardo. Entonces, realmente separar una cosa y otra creo que es bastante imposible. Por ejemplo, Yanita aquí nos dice que los pobres pasan a la extrema pobreza porque se llenan de hijos que no pueden mantener. Bueno, pues concretamente lo que nos está diciendo la ANCOVI es que no es verdad. Es que hay una caída del número de hijos por familia. Encima hay una tendencia de descenso en el número de personas que tienen que mantener en casa y aún así perdemos ese poder adquisitivo. Entonces tenemos que concentrar bien dónde está el problema. Yo no creo que ya haya que hacer unas políticas para regular esa parte de ahí. Y de hecho esas nunca funcionan. Pero ¿qué hay que hacer? Creo que tenemos que irnos para atacar extrema pobreza, y ahí incluso Hayek, un gran libertario, hablaba de tener una red de seguridad. Para eso sí sirven ciertos programas sociales y para eso sirve para bajar la vulnerabilidad de las familias ciertas acciones del Estado. Pero desde luego hay un momento en el que para tener crecimiento económico el Estado tiene que retirarse o por lo menos fomentar una serie de políticas para crear ese crecimiento. Con 1% de crecimiento económico anual, esto no vamos a ningún sitio. Lo que pasa es esto. Vamos a ver, Daniel, los resultados de este sondeo que lanzamos por Twitter para ver qué opina la audiencia. La pobreza, ¿a qué se debe? Veamos estos resultados finales
que nos dicen, bueno, al poco está, el 94.4% hasta el momento y 5.6% al poco mercado. Pasamos rápidamente a las conclusiones, tienen 1 minuto 30 segundos cada uno. Estarlo. Mira, leer lo que el informe dice, ¿verdad? Los departamentos de Alta Verapaz, Sololá y Totonicapán registraron los niveles más altos de pobreza, 83 puntos en 2014, 83.1, ¿verdad? Para Alta Verapaz, Sololá 80.9 y 77.5 para Totonicapán, ¿verdad? Mientras que 33.3% Guatemala, 41 Zacatepeques y 52 Escuintla en ese orden, o sea, menos pobreza. Y me sorprende, tal vez hay un efecto también del 2008, ¿verdad? Con la caída de los mercados financieros, eso es una posibilidad, más el incremento de los precios de los commodities, pudo haber tenido también una baja porque hubo baja por ejemplo, de remesas, y ahí donde ve uno este impacto. Pero me sorprende que cuando hicimos el índice de desarrollo humano, estábamos viendo esto muy parecido, 1997, fue el primer índice de desarrollo humano que se hizo en Guatemala, para Guatemala, y los números en realidad no han variado mucho. Sí. Daniel. Y esa es la conclusión. Tenemos un crecimiento económico bajísimo. Al final, cuando corriges con la población, es una cosa ínfima y hay que cambiar completamente el modelo productivo. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que empezar a establecer una serie de políticas que fomenten, no sé en qué sentido, y ahí sí tiene que haber un gran debate entre los economistas, unas industrias que sean mucho más potentes que esto que tenemos ahora. Muy bien, bueno, yo me quedo con eso. Estos tipos de encuestas, investigaciones sirven para marcar un rumbo y para reflexionar, buscar alguna línea de trabajo para revertir estos resultados en donde todos somos responsables. Estuardo, Daniel, muchísimas gracias por el análisis. Esto fue Sin Filtro, siempre a las 10 p.m, usted sabe, el debate ágil y directo aquí en Sin Filtro. Usted saca las conclusiones. Soy Ben Kenchin, que tenga muy buenas noches.